Muy bien. Y están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, Muy bien. Vamos a empezar. Jonás, nos inicias con oración, por favor. Señor Dios, gracias por hoy. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu amor cada día. Hoy, cuando estudiamos la carta de Gálatas, ayúdanos a enfocar en el Evangelio, que es el mensaje principio de toda la Biblia, y ver las conexiones que han escrito por los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Entonces hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y recordemos cómo Pablo en esta sección del capítulo 3 empezó hablándole a los Gálatas un poco fuerte. Los llamó insensatos, es decir, ingenuos de cómo se desviaron tan fácil de esa verdad que Pablo les había enseñado. Por eso dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Pues la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Pablo ha estado pues mostrándole a ellos el problema por el cual si ellos se dejaron desviar de los judaizantes, queriendo mostrar a muchos de que él era el mensaje de la gracia, de la salvación por gracia, era el mensaje bíblico y como los judaizantes decían que no. Pues ahora, inspirado por el Espíritu Santo, vemos como Pablo pone el ejemplo de Abraham, que es muy importante para los judíos. Recuerden, cuando estamos estudiando los evangelios, es muy común, muy normal ver el tema de cómo los judíos siempre le decían a Jesús, somos hijos de Abraham, y por ser hijos de Abraham, ellos creían que tenían ya la paz con Dios, que ya eran redimidos, que eran salvados, que eran perdonados. Pero Pablo va a empezar a explicarles de que eso no es así. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 3 versículos del 6 al 9. ¿Quién desea leerlo? Leo, Dale. 6 al 9. Sí, El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. muy bien. Entonces, muy interesante cómo los Gálatas que habían recibido las misericordiosas bendiciones de Dios por la fe, y usted y yo conocemos cuáles son esas bendiciones, el perdón, el cielo, vivir en paz con Dios, que son dones únicos que podemos tener y recibir en la fe en la cual vivimos. Y esos Gálatas que habían sido instruidos por Pablo, habían sido instruidos por la misma palabra de Dios, pues estamos dándonos cuenta cómo ellos eh, realmente estaban muy confundidos. Entonces no sabían en quién creer. Solamente piensen como si estuvieran en un ring de boxeo. En una esquina están los judaizantes, en la otra esquina está Pablo y en la mitad está los Gálatas. Ellos no saben hacia dónde mirar. Pero aquí Pablo está usando un ejemplo muy claro, que es el ejemplo del patriarca Abraham. ¿Y por qué es importante Abraham en esta historia? Primero, porque Abraham es el padre de la nación judía.
Recordemos en Génesis cómo Dios le llama para que, pues él estaba en Ur de los Caldeos, lo llama y le prometió una gran nación. Y sabemos que Abraham no solamente es el padre de los judíos en sangre, sino que luego aquí Pablo va a enseñar que Él es en manera espiritual el Padre de todos, porque ya hablando espiritualmente, Pablo usa mucho esa referencia, quienes son los judíos, el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios? Pues los creyentes, está hablando del pueblo de manera espiritual. Lo otro, pues lo vemos acá cuando en el versículo 8 dice que en ti serán benditas todas las naciones. Eso nos recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él iba a venir el Salvador. Y esto es interesante, cómo el mismo Dios permitió que de allí vinieran las 12 tribus y sabemos que específicamente la tribu de Judá viene el Señor y Salvador. Por eso Jesús dijo que Abraham se gozó por saber que él era el Mesías, el Cristo, cosa que los judíos nunca entendieron. Pero es muy importante esto de, de cómo Dios usó a un hombre como Abraham para darle esta salvación. Pero los judíos tenían problemas. Ellos estaban orgullosos por su padre, pero ellos tenían una confianza equivocada. Y vamos a ver cuál era esa confianza equivocada que ellos tenían. Busquemos Juan capítulo 8 versículos 31 al 47 y vamos a, a, a leer esos versículos. ¿Quién desea leerlos? Yo puedo. El, el Evangelio de Juan. Sí, capítulo 8 versículos 31 al 47. Sí, Jonás. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces te dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues sí digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras que Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Muy bien, entonces aquí en esta sección de Juan nos está presentando el problema que tenían estos judíos. Y si podemos notar cómo empieza esta sección hablando de los judíos que habían creído en Jesús. Entonces, estos judíos que creyeron en Jesús como Señor y Salvador, pues ellos tenían la verdadera libertad. Y ya sabemos cuál libertad, del pecado, la muerte, del diablo, porque realmente cuando nosotros estamos pensando y usando también el Evangelio de Juan, ¿quién es Jesús para nosotros? Pues Él lo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y realmente sabemos todo lo que hizo Jesús por nosotros como el doble sustituto. Pero ¿qué estaba pasando con estos judíos? Miremos el versículo 33. ¿Y cuáles judíos? Los que no creían en Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ellos creían que al ser descendiente de Abraham, de ser descendiente de la nación judía, pues iban a ser, eran salvos. No creían que eran esclavos, pero en verdad sí eran esclavos. Y Jesús les mostró que sí eran esclavos. ¿Esclavos del qué? Del pecado. Y sobre todo los judíos que creían que podían cumplir toda la ley, todos los mandamientos para salvarse, para tener paz con Dios. Entonces podemos ver el problema que ellos tenían y así también podemos entender que ese era el problema que ellos estaban metiendo entre los Gálatas en cuanto a, bueno, son esclavos del pecado, son esclavos de las obras, son esclavos del diablo porque ellos creen que para poder ser salvos, y lo vamos a ver en la siguiente sección, ellos cumplen los mandamientos, cumplen la ley, pero vamos a darnos cuenta como Pablo no solamente les muestra de que ellos están equivocados, pero les muestra cuál es el tema bíblico de fondo. Ahora, cuando ellos dicen que su padre es Abraham, el versículo 39, Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuál obra hizo Abraham? Pues Pablo aquí lo va a explicar un poco más, cómo Abraham le fue contada su fe como justicia, es decir, Abraham creyó en el Mesías y no solamente creyó en el Mesías, sino que tuvo esa fe en la cual él sabía que por medio de Cristo era perdonado. Y Jesús les habla muy fuerte, porque les dice, pues el padre de ustedes es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ahí es donde estamos viendo cómo los judíos querían seguir dependiendo de la ley de Moisés, querían seguir dependiendo de sus tradiciones. Ellos creían que eran salvos por sus propios méritos, pero realmente lo que nos enseña la escritura, ellos están metidos en un serio problema. Entonces, podemos concluir que los judaizantes querían que los gálatas también fueran hijos de Abraham, pero si iban a ser hijos de Abraham como son los judaizantes, pues realmente, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser esclavos de nuevo del pecado, del diablo, esclavos del mundo. Y, y es lo que Jesús nos enseña, de que tengamos cuidado con esto y podamos ver cómo eh, Abraham fue perdonado y Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Entonces, palabras más, palabras menos, Pablo les está diciendo a estos judaizantes que están dentro de los Gálatas, pues ustedes hablan mucho de Abraham, pero miren lo que, lo que dice la Biblia. Y aquí citando a el Antiguo Testamento,
Habacuc, que dice que el justo por la fe vivirá. Un poco vamos a ver los versículos más adelante que se menciona esto. Y es aquí donde nosotros podemos concluir otra vez que la salvación es por la gracia, no es por nuestras obras. Entonces, Abraham confió en la promesa de Dios y tenía esa confianza en el Salvador prometido. ¿Qué nos dice Juan 8:56? Yo le digo. Dale, Juan 8, 56. 56, sí. Espérame un segundito. 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Sí, o sea, de la confianza que tenía Abraham. Él vio que en verdad era perdonado por los méritos de Jesús. Él tenía esa confianza de ser perdonado. Y podemos ver cómo al confiar en esta promesa, pues, ¿cuál es el resultado? Pues aquellos que tienen la misma fe en Cristo Jesús, es la misma fe de Abraham, y por eso este término que se usa mucho en esa sección, los de la fe, ¿sí? Eso es una buena expresión, y a veces nosotros usamos esa expresión también mostrando los hermanos en la fe, los de la fe. Entonces, los de la fe siempre estamos conectados ¿con quién? Con Cristo, porque así Abraham fue bendito, ¿cierto? En Cristo, en Abraham fue bendito todas las naciones, y ya sabemos por qué, porque de él viene el Mesías, el Salvador, como vino de su linaje Cristo Jesús, y podemos ver que quiénes son los creyentes, los de la fe, los que confesamos que por medio de la fe en Cristo Jesús somos perdonados y tenemos la verdadera paz. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, Muy bien. Y vamos a leer los versículos del 10 al 14. Vamos a observar la diferencia de la ley y el evangelio, como Pablo sigue mostrando de que los gálatas y los judaizantes están muy equivocados. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Yo leo. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que esté colgado en un madero. eso. Es Y el maldito 14. todo, uy, sí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces aquí, luego de que Pablo les explica de que dejen de estar engañados por el tema de Abraham, pues ahora quiere mostrar que así como, cómo es que los judaizantes estaban fastidiando a los gálatas. Ellos les insistían de que guardaran la ley de Moisés, de que hicieran ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Y todo esto porque los judaizantes no negaban que Jesús era el Mesías, pero sí ponían en duda la enseñanza de Pablo, la salvación por gracia. Pero por eso Pablo usa aquí la ley y el evangelio. Y lo primero que les dice cuando está hablando que los que dependen de las obras de la ley, es decir, aquellos que insisten en hacer algo para estar seguros de tener el favor de Dios, pues van a tener muchos problemas. Entonces, él usa
el texto de Deuteronomio 27-26 que dice, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y por qué somos malditos o una persona es maldita al querer estar seguro de cumplir los mandamientos? Porque la ley tiene tres exigencias. La primera, la acción, lo que debemos hacer. Debe ser intachable, es decir, hay que cumplirla, porque el incumplimiento lleva al castigo. Y la tercera es que si cumplimos la ley, tiene que ser algo continuo, es decir, hay que guardarlo por mucho tiempo, pero realmente nos damos cuenta de que este mismo versículo bíblico muestra de que es maldito o somos malditos aquellos que pueden creer que son salvos por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos. Entonces, aquí podemos complementar lo que leímos de Juan 8, lo que Jesús le dijo a los judíos. Pero ese texto de Habacuc, el justo por la fe vivirá, pues no solamente hablando de Abraham, sino todo aquel que cree en él, como ustedes, como mi persona. Y realmente pensamos que ese plan de salvación de Dios no se basa en las acciones humanas, sino en la fe, en lo que Cristo hizo por nosotros. Y así como Cristo se puso bajo la ley por amor a nosotros, así como Él nos redimió de esa maldición de la ley, pues ¿cómo lo hizo? Pues yendo a la cruz. Por eso, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí, en el versículo de Deuteronomio 27-26, que dice que maldito todo aquel que confía en, en las obras de la ley, pues es la doctrina de la ley. La palabra maldito, ¿cierto? Está siendo maldecido, va a ir al infierno. Pero el Evangelio que nos dice que el justo vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? Todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar el verdadero significado de este término, de la redención, que significa redimir, comprar de nuevo. Y es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Él realmente vio que nosotros no podemos vivir cumpliendo esa ley, pero Él la cumplió perfectamente por nosotros. Él fue el único que pudo salvarnos, el único que pudo redimirnos. Y este texto es muy importante porque nos enseña más acerca del amor de Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No. Muy bien. Entonces, una conclusión, pues ya sabemos que las obras de la ley lo único que muestran es castigo, lo único que muestran es que merecemos la muerte eterna. Muy bien. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a marcar hasta acá. En la próxima clase vamos a terminar este capítulo 3. Muy bien. A ver, ¿los despides con oración, hermano? Sí, mi hermano. Amado Señor, primero te damos gracias por esta bendición que nos das hoy de estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, te damos gracias también por todos los pecados que nos perdonas en Cristo Jesús, por la salvación, por todas tus bendiciones que recibimos a diario, Señor. Señor, por nuestros hermanos que no pudieron reunirse con nosotros, pudieron conectarse, que eh, estén en buena salud, en buenas condiciones, Señor, que no tengan ningún problema, que la próxima vez puedan acompañarnos a compartir todas tus bendiciones, Señor. Pedimos por todos y cada uno de nosotros aquí presentes, nuestra familia, Señor. Y gracias te damos, Señor, por esa bendición tan grande que nos das, por la fe que nos das en Cristo Jesús, tu Hijo amado, que murió en la cruz por nosotros y nos diste la salvación.
pagó todos nuestros pecados, Señor. Por esta fe y que por esta fe somos salvos, como dice nuestro hermano Pablo en nuestro estudio, no por las obras. Te pedimos, Señor, por este principio de semana, que nos bendiga, nos guardes y nos lleve siempre de tu mano por medio de tu Espíritu Santo. Pues te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. A Gracias, ustedes, mis hermanos, por pastor. estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, Bendiciones. bendiciones. Buenas. Hasta luego. Bendiga. Y gracias. Saludos. Bendiciones. Chao, mi hermano.